Muy buenas noches, estimada tutora. Para esta ocasión voy a hacer el video explicativo de la unidad 2, fase 2, intercambio cultural. Mi nombre es Diego Fernando Zapata, del grupo 42, para el curso de Antropología Cultural. Para iniciar, ¿qué es la cultura? La cultura es esa totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Siguiendo con los aspectos que la componen, antes de comenzar, este fragmento me pareció muy interesante porque la inculturación es el proceso mediante el cual un niño aprende su cultura. Quería compartirle ese pequeño fragmento. Los aspectos que la componen, la cultura se aprende. La base del aprendizaje cultural, las personas crean, recuerdan y lidian con ideas, entienden y aplican sistemas específicos de significado simbólico. Cuando la cultura se simboliza, originar y conferir significado a una cosa o evento y en consecuencia asimilar y apreciar tales significados. Cuando hablamos de simbolizar, puede ser el aspecto cómo se ven, cómo se visten, cómo representan su cultura en distintas culturas. La cultura se comparte, la cultura se transmite en la sociedad. Un breve ejemplo que voy a dar es el padre cuando le enseña a su hijo valores, creencias a través de generación en generación. La cultura y la naturaleza, la gente debe comer, pero la cultura se enseña qué, cuándo y cómo se debe comer. La cultura lo abarca todo. Para los antropólogos, la cultura incluye mucho más que refinamiento, gusto o sofisticación y educación. Aprecia las bellezas del arte. Pasando a los mecanismos del cambio cultural, existen tres mecanismos. La difusión. La difusión es el préstamo de rasgos culturales entre sociedades. Es directamente cuando dos culturas comercian, se casan y hasta hay guerras entre ellas. La aculturación es otro mecanismo. Es el segundo mecanismo, es el intercambio de características culturales que resaltan cuando los grupos tienen contacto continuo de primera mano. Un ejemplo muy conocido es el PIC. El Pidgin es un lenguaje rudimentario que se desarrolla para facilitar la comunicación entre miembros de diferentes sociedades en contacto. Y por el tercer mecanismo es la invención independiente, el proceso mediante el cual los seres humanos innovan, encuentran soluciones, creatividades o soluciones creativas a los problemas. Es un tercer mecanismo. Un breve ejemplo es la investigación independiente de la agricultura en el Medio Oriente y México. Para seguir con la misma pregunta, indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. En los encuentros más destructivos, las culturas nativas subordinadas enfrentan aniquilación, en caso donde el contacto entre las sociedades indígenas y los extranjeros más poderosos conducen a la destrucción, situación particularmente característica de las eras colonialistas y expansionistas. Al encuentro inicial le sucede con frecuencia una fase de choque. Y por último, esta pregunta explique cómo la imposición del proyecto de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan cambios culturales en el contexto de globalización. Menciona un ejemplo en el contexto colombiano actual que implica riesgos para la supervivencia de la cultura. Sí, cada vez son más frecuentes. Los embajadores indígenas delegan que pueden servir como canales de comunicación y traductor para que la voz de las autoridades propias de los indígenas, políticas y espirituales y la voluntad de las comunidades sean escuchadas en cualquier escenario mundial, aunque a veces por etnocéntricos se les quiere asimilar a representantes con plenos poderes y se corre el riesgo de que sean utilizados para distorsionar o suplantar la voluntad de su pueblo. Tienden más bien a ampliar el ámbito del liderazgo tradicional y reivindicar los derechos y consensos colectivos de manera que hacen entender
los acuerdos que participan y deben ser refrendados por sus comunidades. Un breve ejemplo lo tenemos en Bogotá. Tres comunidades indígenas que son los G, Euriwa, los Esperara, Siapira y los Siaona. Son tres pueblos indígenas quien fueron desplazados por la violencia, donde les tocó ir a otras costumbres que fue en la ciudad de Bogotá, donde ellos estaban enseñados a cultivar su propia yuca para hacer el casabe, para hacer sus propios rituales, sus propias día a día vivir un proceso en estos sitios, adaptándose. Esa es una de los ejemplos más comunes que podemos tener aquí en Colombia. Espero que me haya comprendido, tutora. Muchas gracias por su atención y por su tiempo.